Hermanos, vayan conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, donde estamos estudiando cómo conocer a Dios. Y el título es Conociendo a Dios a través de sus atributos. Conociendo a Dios a través de sus atributos. En Éxodo capítulo 34, Moisés es requerida su presencia por Dios, Éxodo 34, y entonces vemos que Dios le dice a Moisés, quiero que te prepares 2 piedras bien labradas, lisas, porque te voy a dar 1000 leyes. Y en esa ley, en esas tablas escribió los 10 mandamientos. Pero así va más o menos el texto. Este texto lo vamos a utilizar, o lo voy a utilizar para hablar de los atributos de Dios. Y los atributos de Dios, vamos a ver varias cosas que nos llaman la atención en este texto. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alzó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Lo repito. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Jehová proclama el nombre de Jehová. Sí. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdone la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servir, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verás todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré. Vamos al Señor. Amado Señor, Dios santo, grande y poderoso eres tú, confiamos en ti porque sabemos que no hay nadie mayor que tú. Eres el soberano, Señor, no solo de todo el universo, sino de todo lo que no podemos ni imaginar, aquello que es visible y aquello que es invisible. Tú eres el soberano, Señor. Gracias por tu obra maravillosa que has hecho. Pedimos, Señor, que nos ayudes al estudiarte a ti, Señor, a conocerte, a acercarnos más y a estar más dispuestos a que tu magnífica persona impacte nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Y vivamos, Señor, solo para honrarte y glorificarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo.
Tenemos aquí un texto en que el Señor, Dios Todopoderoso, proclama quién es Él. Y lo proclama manifestando su carácter. Ese carácter suyo que es único. Y habla de sus atributos. Él se dice a sí mismo que es fuerte, no hay nadie como Él, omnipotente Él. Él mismo se llama compasivo, misericordioso, el piadoso, y aquel que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermano, hermana, si Dios todavía no ha descargado tu mano sobre tu cabeza tras haber pecado, es que Él está teniendo paciencia para nosotros. Y nos lo dice la palabra de Dios, que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que espera, y lo vamos a ver, que todos procedan al arrepentimiento. Y para Dios es como que toca su corazón el verdadero y sincero arrepentimiento del pecado. Cuando no hay un verdadero y sincero arrepentimiento, sino que hay un gemir, hay un ampillado como Judas, o como Pilato, o como cualquier otro que vemos en la Biblia que no se llegó a arrepentir de verdad, Dios dice la ira. Y así lo manifiesta el Señor bien claramente. Luego, Él no solamente vemos ahí como Él manifiesta su carácter a través de sus atributos, sino que también manifiesta las obras que sus atributos hacen. Y Él muestra realmente esas obras, muestra que Él es un Dios perdonador. Es una obra que solo Dios puede hacer. De hecho, cuando Jesucristo sanó al paralítico, aquellos judíos conocedores de la ley de Dios dicen a Jesucristo: ¿cómo tú, siendo un hombre, puedes perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Jesucristo no les corregía. No estáis equivocados. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero el problema que tenían es que no reconocían a Jesucristo como Dios. Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad, igualmente Dios que el Padre, igualmente Dios que el Espíritu Santo. Y aquí vemos que su carácter, su característica, la obra de su carácter es que Jehová es el que guarda misericordia millares y perdona, y escucha, la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué está diciendo? De algunos estudiosos dicen, bueno, es que son tres aspectos diferentes de pecado. No. Cuando en el hebreo se quiere enfatizar algo, lo que se hace es que se ponen una palabra sobre otra que significan lo mismo. En realidad, lo que hacen es consolidar una palabra sobre otra para decir, es que Dios perdona todo tipo de pecados en toda clase de género de pecado. Cuando Él perdona. Cuando Él perdona, no hay niveles de pecado. Nos han enseñado las religiones que hay pecados veniales, pecados graves, pecados mortales, pecados no sé qué. Hay muchas clases de pecado en la pesca. Pero para Dios solamente hay un pecado. Todo es pecado. Y escucha esto. Escuche, esto me parece que todo pecado merece la muerte. La paga del pecado es muerte. Una mentira merece la muerte. Un adúltero merece la muerte. Un violento merece la muerte. Un homosexual merece la muerte. Todos iguales. El ladrón y el que tiene un vicio que degenera su cuerpo y su vida. Así lo dice la palabra de Dios. Pero hay pecados más. Las consecuencias de los pecados pueden ser diferentes de alguna manera. Es verdad que si uno dice un chiste que es mentira, pues se ríen y a lo mejor no tiene graves consecuencias. Pero como digas una mentira que engaña, defrauda, pues a lo mejor mereces cárcel. Las consecuencias son diferentes.
pero para Dios todo pecado merece la muerte. Así que qué bueno es ver cómo Él dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No importa la cantidad de pecado ni todo. Para Dios, si tú te arrepientes y te lo confiesas a Él te perdona y lo haces sinceramente y reconociendo que merece el castigo, pero que al creer en el Señor Jesucristo, Él paga por ti. Qué bendición tan grande. De hecho, parece incongruente viendo estos atributos de Dios y viendo la obra de esos atributos que perdona y parece incongruente justo la frase final del versículo 7. Dice, y que de ningún modo, repito, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo va a tenerte a ti por inocente. No, yo no soy tan malo como Hitler. No eres inocente. No eres inocente. No tendrá por inocente al malvado. El malvado constantemente le persiguen las consecuencias de su maldad. Así es. Entonces, ¿cómo arregla esto Dios? Esto parece realmente imposible. Dios perdona todo tipo de pecado y Dios castiga todo tipo de pecado. Esto no encaja, Señor. ¿Cómo tú perdonas todo tipo de pecado y castigas todo tipo de pecado? Esto es imposible para los hombres, pero para Dios, el Dios de lo imposible, es capaz de cumplir las dos verdades en la persona, obra y entrega de su Hijo. Así que sí, es imposible para los hombres, pero el Dios no es imposible en el monte Calvario. Hizo posible. Él perdona todo tipo de pecado y castigó todo tipo de pecado allí en el monte Calvario. Dios va a castigar cada pecado que ha sido cometido desde la caída de Adán. ¿Puedes imaginar la cantidad de pecados en estos 6.000 y pico años que llevamos? Y Dios va a castigar todo pecado. Todo pecado. ¿Y sabes cómo lo hace? Lo que cree en la obra redentora de Jesucristo. Dios descargó su ira que merecía el pecado sobre Jesucristo en el monte Calvario. Y lo aplastó. Le exprimió hasta sacar la última gota de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Pero sin embargo, cuando los que rechazan el amor del Padre y la obra sacrificial del Hijo y el toque del Espíritu Santo en tu corazón, Dios dice, entonces tú pagarás. Y tu pecado es eterno y eternamente no tendrás vida suficiente para pagar por tu pecado. Una eternidad que dice la palabra de Dios que en esa eternidad el pecador seguirá pecando en el infierno, recibiendo las consecuencias de su pecado. Así es. Hablando de estos atributos de Dios, debemos de entender que cuando Dios manifiesta su carácter, quiere obrar en nosotros. Tenemos atributos que debemos y podemos imitar. Hemos estado viendo la semana pasada la santidad de Dios. Y debemos y podemos, por la gracia de Dios, imitar. Por la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Esa santidad es santa porque Dios es santo. Tenemos atributos como que Dios es verdadero. Y nosotros debemos de ser hijos de la verdad. Con
constantemente manifestando. No tengo yo mayor gozo, dice segunda de Juan, tercera de Juan, versículo número 4, no tengo yo mayor gozo que ver que mis hijos andan en la verdad. Y eso es fundamental. Nosotros también hay otros como Dios es justo, y quiere que nosotros, una vez que seamos declarados justos, vivamos vida justa, haciendo lo que es justo. Dios es bondadoso. ¿Creéis que Dios espera que tú seas bondadoso? Claro. Y vamos a estar viendo algunos de esos atributos y vemos que Dios pide. Pero Dios es fiel. Él siempre permanece fiel. No cambia. Esto sería una verdad muy grande. Dios es fiel, constante, presente, siempre. No ha faltado nunca Jesucristo a una sola reunión en su nombre. Siempre ha estado en todas las reuniones en su nombre. Nunca ha faltado nunca. Y Él tiene una cita con cada uno que lleva su nombre, verdaderamente en su corazón. Si eres cristiano, reúnete con Cristo. Por supuesto. Así es. Algunos dicen, yo soy cristiano, pero Cristo, donde Él está, me manda respuesta para decir que no puede llegar. No, por supuesto. Dios es sabio y espera que nosotros verdaderamente adquiramos sabiduría de Dios. Adquirir sabiduría de Dios. Entonces, Dios en su palabra nos da sabiduría. ¿Sabéis que lo ha hecho Andrés? Hay 31 proverbios, uno para cada día. Así que es bueno que podemos confiar plenamente. Cuando tú lees proverbios, ves sabiduría y principios bíblicos que te ayudan a seguir constantemente la palabra de Dios. Pero hay también otros atributos que son realmente solamente de Dios, que no nos podemos imitar. Hoy vamos a ver el primero. Dios es eterno. Aunque Él quiere obrar en nosotros eternidad, pero no tuvimos eternidad pasada. Tuvimos un principio, pero nunca tuvo. Dios es inmutable, nunca cambia. Nosotros, gracias a Dios, por la obra del Señor, un día cambiamos de ser viejas criaturas, fuimos hechos nuevas. Esa es una bendición grande, pero hay otras formas en las que cambiamos que no son tan agradables en nuestra vida. Dios es omnipresente, que está en todas partes. Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Dios es omnipotente, que todo lo puede. Dios es soberano, que controla todo el universo y a todas las personas. Por supuesto que hay tantas cosas que podemos aprender. Para empezar, y digo empezar solamente por mencionar, la eternidad de Dios. Qué bueno es ver que Dios es eterno. Y cuando digo Dios es eterno el Padre, es eterno el Hijo, es eterno el Espíritu Santo. Cuidado que hay falsas religiones que enseñan que eterno es el Padre, pero el Hijo tuvo un principio y luego la fuerza del Espíritu. Esto fue algo que va y viene, que no está permanente. No. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no tiene principio ni tendrá fin. Él ha existido por siempre y existirá por toda la eternidad. Y este es un concepto realmente difícil de entender para nosotros, los seres humanos, porque todo lo contamos bajo la medida del tiempo. El año pasado, la semana que viene voy, y nos todos lo contamos bajo la medida del tiempo. Para Dios el tiempo no transcurre ni ha transcurrido y siempre ha tenido el control bajo el control del tiempo. Totalmente. Dios, para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Así nos dice el apóstol Pedro. El tiempo para Él es algo que no le controla a Él decide sobre él.
De hecho, el mismo Señor Jesucristo dice para que veáis que el Hijo del Hombre es Señor del cielo. Yo soy el dueño de cada día. Yo los controlo, cada uno de los días. Así que nosotros contamos los segundos, los minutos, contamos los días, los meses, las estaciones, los años, pero Dios no está limitado por el tiempo. Así que qué bueno es ver la obra que hace. Al contrario, a todo lo demás, en el universo, este Dios es trinitario. No fue creado por nadie. Todo el universo, este Dios trinitario, no fue creado por nadie. Todo lo demás ha sido creado. Todo. Menos el Dios trinitario. Y quiero enfatizar esto, porque los seres espirituales, como los espíritus, fueron creados. Los ángeles. Y luego los que dejaron de ser ángeles porque fueron demonios. Todos fueron creados. Todos. Incluso lo invisible. Pero Dios, siempre, el Dios Trino, siempre ha existido y no fue creado por nadie. Él es y existe desde la eternidad y existirá por toda la eternidad. Cuando Moisés preguntó su nombre, en el capítulo 4, Dios le contestó: yo soy el que soy. Quiere decir, yo siempre soy yo, siempre he sido yo, siempre he existido yo, siempre he sido el mismo, no he cambiado nada, ni creando, ni cuando castigo, ni cuando vengáis a mi presencia, seguiré siendo siempre yo. Así que el nombre eterno de Dios y el nombre con el que Él es y será conocido por todas las generaciones es Yo soy. Las 4 letras del tetratrón. Yahweh, dicho un poco más literalmente, un nombre que proclama su eternidad. La traducción más literal dice: yo soy el que existo por mí mismo. Sería una traducción literal de ese nombre. Así que cada vez que Jesucristo decía yo soy, todos le miraban en Israel. Está utilizando el nombre de Dios, la luz. Yo soy el pan. Yo soy, cada vez que decía yo soy, les llamaba terriblemente la atención porque utilizaba el nombre de Dios. ¿Cómo no lo va a utilizar Dios, el nombre de Dios? Tiene todo el derecho de hacer. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a Israel: yo soy, me envió a vosotros. Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y está diciendo: mira, tienes ahí 300 años, 400 años. Habían pasado en Egipto cuando los tiempos cambiaron. Sigue siendo el mismo, a pesar del tiempo. Este es mi nombre para siempre y con él me recordará por todos los siglos. Y cuando hablaba por los siglos de los siglos, otra vez es una expresión para decir eternidad. Cada vez que cantas por los siglos de los siglos te alabo, Señor, hablas de eternidad. No de un momento, sino de siempre. Y otros versículos que hablan sobre la eternidad de Dios, nos dice el Salmo 92: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. ¿Os acordáis? Siglo, pero siglo, ¿qué quiere decir? Desde la eternidad, tú eres Dios. Salmo 90, versículo 2. Desde la eternidad, que el hombre no puede imaginar, porque nunca ha habido nadie en la eternidad, eres Dios.
El Salmo 102, versículo 12 dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. En Isaías 40, versículo 28 dice: no has sabido. Está Dios preguntando al profeta y también al pueblo de Israel. Isaías 40, versículo 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no es inalcanzable. No te da consuelo. Mi Dios eterno nunca se cansa y nunca desfallece, y me ha prometido que me va a cuidar. ¿Cuándo te va a descuidar para cuidar de mí? Él no se descuida, Él no se duerme, Él no se cansa, Él no está despistado en ningún momento. Él es el Dios que te ayudará constantemente, porque estará presente. No en vano, cuando Cristo se iba a marchar y presentó la gran comisión, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todos, bautizándoles, y ahí va la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Qué bueno. Y dice, entenderle, jugar en estas cosas, y ahora la eternidad. Y la fidelidad de Dios. Y he aquí, yo estoy con vosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Ahí está esa eternidad suya que ya tuvo en el pasado, pero que ahora te promete para él. Qué bendición también, nuestro Dios. En Deuteronomio dice, versículo 33, capítulo 33, versículo 27, el eterno Dios es tu refugio acá abajo los brazos eternos. Él es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Donde tú confías. Deuteronomio 33, 27. En Apocalipsis 1:8, cuando se presenta Jesucristo, claro, no está hablando del Antiguo Testamento, y algunos dirían: no es Jehová y puede ser el Padre. Jesucristo en el Nuevo Testamento se presenta con los mismos nombres de Jehová, porque por supuesto Jesucristo es Jehová. Por supuesto el Espíritu Santo es Jehová. Por supuesto el Padre es Jehová. Jehová es el nombre del Dios que se nos ha presentado en tres personas. Son todas tres personas, pero tampoco son tres personas distintas. Son un solo Dios, son tres personas distintas, pero un solo Dios, quería decir. Tres personas distintas, un solo Dios. Y eso es lo que quería enfatizar. No son tres dioses distintos, sino tres personas distintas, un solo Dios. Yo soy el alfa, que presenta Jesucristo, y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Así se pregunta el Señor Jesucristo, con todos los nombres de Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos. Primera de Timoteo 1. Qué bendición tan grande ver la obra tan maravillosa que Dios ha hecho y que podemos confiar plenamente en Él. Así que Dios se presenta como ese Dios trino y eterno. El Dios trino es eterno y esa eternidad hace que sus promesas sean una realidad eterna, sean una verdad segura y de refugio. Porque no es que hoy mi Dios está conmigo, pero mañana no sé. Es hoy está contigo y mañana, como Él es Dios y como Él es eterno, estará contigo.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Gloria a Dios para todo aquel que ha creído y ha confiado en el Señor Jesucristo, porque esta eternidad es una gran bendición. El apóstol Pablo, al despedirse en la segunda epístola a los Corintios, en su último versículo, segunda de Corintios 13:12, dice: saludaos unos a otros con ósculo santo. Y esa dice: oye, saludaos. No lo hagáis por internet, hacerlo presente. Saludar con la mano, saludar con un beso. Por eso está hablando de reuniros. Dice: todos los santos os saludan. Cuando os reunís, todos los santos saludan. Es segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 12, 13, y ahora es el 14 al que quería llegar. Y la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El Señor os bendiga. La Trinidad está con todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en la obra de Jesucristo, ha recibido el amor de Dios, ahora es morar en el Espíritu. Vamos a Señor. Amado Padre, Dios Santo, gracias por la obra tan maravillosa